Comentábamos al inicio del programa de que pues el peso en los últimos días se ha fortalecido de manera significativa, se aproxima a su mejor nivel en los últimos 9 meses, entre otros factores por el incremento en los precios del petróleo, pero también está gravitando pues un premio interesante en lo que se refiere a tasas de interés a partir del entorno que están viviendo los mercados. Para platicar de este tema nos acompaña Carlos González Tavares, director de análisis financiero de Monex. Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas tardes al auditorio. Gracias por acompañarnos en estos días santos, Carlos. Pues, ¿cómo has visto este desempeño del tipo de cambio en estas jornadas? Ha sorprendido a propios y extraños, pues que ha bajado muy rápido de los 20 pesos. Sí, efectivamente hemos visto pues un peso bastante fuerte en los últimos días. Sin embargo, me gustaría compartir contigo y con el Sí. auditorio una serie de eventos que han apoyado este fortalecimiento y que desde nuestro punto de vista podría ser un tanto coyuntural. En primer lugar, déjame comentarte que el año pasado hubo una recomposición de índices internacionales en cuanto a índices relacionados con bonos, de tal forma que presentaron una mayor proporción dentro de índices globales, bonos principalmente asiáticos. Esto provocó que durante el año pasado viéramos una gran cantidad de flujos a nivel internacional moviéndose hacia bonos asiáticos, particularmente algunos bonos chinos, Sí. provocando pues volatilidad en las monedas, particularmente en países emergentes como nuestro país. Lo que estamos viendo ahora en este 2022 es que producto de la guerra, muchos de estos flujos que se fueron hacia mercados asiáticos se han reorientado hacia otros países emergentes que tienen una menor exposición tanto a China por algunos problemas estructurales, principalmente relacionados con empresas del sector inmobiliario, como algunos bonos europeos, principalmente afectados por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y esto ha favorecido a algunos países emergentes, particularmente de América Latina, incluyendo nuestro país. Esto por un lado. Por otro lado, también vimos hace pues unos días que la Fed incrementa la tasa de interés en un cuarto de punto. Sin embargo, Banco de México días después incrementa la tasa de interés en 50 puntos base. Y esto ayuda a que nuestra moneda pues tenga un fortalecimiento relativo respecto al dólar, lo cual desde nuestro punto de vista podría ser un tanto coyuntural. Por supuesto. Recordemos, Rogelio, que el próximo 4 de mayo habrá reunión de la Fed y se espera que, dado el fuerte incremento en la inflación, veamos incrementos en las tasas de 50 puntos base por parte de la Fed y que Banco de México pues tendrá que hacer lo mismo para mantener esta posición relativa respecto a Estados Unidos. Así que nos parece que este fortalecimiento pues ha sido un tanto coyuntural. Efectivamente, Carlos, en ese entorno que nos mencionas, ¿consideras que Banco de México podría elevar un poco más de los 50 puntos base su tasa de referencia a partir pues de mantener pues muy competitivo a nuestro peso? Sí, definitivamente, Rogelio, me parece que en la próxima reunión que tendrá Banco de México, que será hacia el 12 de mayo, podría estar incrementando la tasa en 50 puntos base para mantener esta política monetaria relativa con Estados Unidos. Sin embargo, también es cierto que Banco de México se ha adelantado a esta política monetaria restrictiva y que probablemente pues termine antes de la Fed o bien en movimientos subsecuentes pues sea mucho más moderado que la política que llevará a cabo la Fed en Estados Unidos. Por lo pronto, me parece que en la próxima reunión sí podríamos estar viendo pues en los dos bancos centrales incrementos de 50 puntos base, dado los fuertes niveles de inflación que hemos observado recientemente. Sí, ahora que comentas lo de la inflación, Carlos, esta semana pues se conoció el dato de la inflación en Estados Unidos en el mes de marzo, este crecimiento anual de 8.5% que pues a muchos asustó. Sin embargo, la inflación subyacente parece que presentó mejores números, lo que hace a algunos pensar que pues ya estaríamos cerca, digamos que del pico de incremento de precios en Estados Unidos. Sí, es probable que estemos cerca del pico. No obstante, pues llevamos varios meses pensando que esto va a suceder, que vamos a ver un punto de inflexión y esto pues no termina de suceder. Adicionalmente, pues la inflación se ha venido retroalimentando, principalmente con los incrementos en los precios de los energéticos provenientes de esta crisis bélica entre Rusia y Ucrania,
pero también por incrementos en alimentos, derivado del alza en algunos granos, también provenientes de esta región. Así que nos parece que todavía podríamos estar viendo quizá algunos meses más con inflaciones elevadas, más allá de que estemos viendo los niveles altos, nos parece que esta podría mantenerse en los niveles altos por pues quizá algunos meses más, antes de empezar a ver ya una reversión o un punto de inflexión que muestre ya una tendencia a la baja. Adicionalmente, te comentaría, Rogelio, que lo que están viendo los bonos es una inflación implícita que resulta pues por arriba de los objetivos de la Fed. En el caso de Estados Unidos, la inflación implícita que muestran los bonos de mediano y largo plazo estiman inflaciones pues arriba del 4, entre el 4 y el 5%. Sí. Esto sin duda son niveles elevados Muy altos. Y que harán que la Fed tenga que incrementar y tener una política monetaria mucho más restrictiva. Claro, hacia el final del año, la tasa en Estados Unidos, ¿en qué magnitud podría estar y cómo se compararía con lo que se estima por parte de Monex para la parte mexicana, Carlos? Sí, bueno, lo que respecta a Estados Unidos, esperamos que concluya este 2022 en un rango entre 1.75 y el 2%. No descartamos que si la inflación no cede, veamos quizá algunos incrementos adicionales, pero en principio te diría que estimamos que se ubique en este rango. Y en el caso de nuestro país, pues hoy nuestros estimados estarán en un rango entre el 7.5 y el 7.75. Sin embargo, de igual forma, seguiremos pues muy atentos a los datos de inflación para ver que esta comience a ceder y que, bueno, por lo menos empiece a estabilizar y ya no veamos incrementos adicionales. Claro, con estos niveles de tasas, Carlos, de alguna manera se estaría, digamos que, alentando el regreso de capitales a bonos mexicanos, sobre todo a partir pues de lo que vimos en los últimos 2 años, donde pues hubo desinversiones relevantes por parte de varios manejadores de fondos. Es muy buena tu pregunta, Rogelio, porque si bien podría ser pues un factor que incida en que los flujos puedan regresar, yo te diría que también estará en la balanza el incremento en las tasas de interés en Estados Unidos, y esto estará provocando, pues por un lado, un dólar mucho más fortalecido y también pues el flujo de algunos capitales hacia la economía norteamericana. Entonces, estaremos justamente en este balance. Lo que haga Banco de México de alguna manera podría limitar, yo te diría, esta salida. Ya lo hemos observado recientemente. Todavía vemos alguna salida, pero ha sido mucho menor. Lo que básicamente lo que están viendo los inversionistas es que les cuesta pues mucho más caro tener que salirse del mercado ante tasas de interés atractivas. Muchos de los que están haciendo los inversionistas es comprar bonos locales, es decir, bonos mexicanos, Sí. y cubrirse en dólares para protegerse de fluctuaciones cambiarias. Claro, como tú dices, el trading pues puede volverse muy costoso y además si hubiera alguna sorpresa en los mercados, pues muchos se quedarían también atrapados, lamentablemente. Pero bueno, vamos a esperar a ver cuál es el desempeño en las próximas semanas de la inflación y pues la respuesta de los bancos centrales sobre este mismo tema. Carlos González Tavares, director de análisis financiero de Monex, gracias por acompañarnos esta tarde. Que tengas un magnífico fin de semana. Igualmente, Rogelio, buen